Hola amigas y amigos, muy buenas noches. Iniciamos esta semana, hoy es lunes, espero la hayan pasado perfectamente bien. Aquí les mandamos nuestros mejores deseos para esta semana que han iniciado. Fernández Castañeda y RB, hoy les tenemos el tema terrible, realidad, terrible situación en el presente. Esperamos ejércitos de niños sicarios. ¿Es acaso el futuro de México? Normalmente lo que más escuchábamos en casa es de que los jóvenes eran nuestro futuro, cuando nosotros incluso representamos ese futuro en nuestra respectiva niñez. Hoy nuestros niños están ante un panorama y un futuro sangriento. Esto que hoy les comento, este tema que hoy vamos a desarrollar, es escalofriante, pero es una realidad que puede suceder en el futuro a corto plazo en México. En nuestro país es lo más preocupante. Mientras estamos nosotros alterados, mientras estamos nosotros bombardeados por malas noticias, porque son muchos más todos aquellos los trabajos periodísticos y también los informes que recibimos día a día de cómo se encuentra la situación en México. Bueno, pues estamos dejando de poner atención a nuestra niñez, tanto que los niveles de violencia ya son ellos quienes los están elevando en México, y precisamente formando parte de grupos de células delictivas, de carteles de drogas. Y es esto lo que preocupa demasiado, porque esto no quiere decir nada más de que los gobiernos han estado mal, nuestras autoridades, sino que también nosotros desde la familia, desde nuestras respectivas sociedades, desde nuestros estados, municipios, ya México es famoso hoy en día por sus niños sicarios, o nuestros niños sicarios. En 2015, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos estimaba que entre niños y niñas aproximadamente que cooperaban con estas organizaciones criminales eran aproximadamente 30,000 niños en el 2015. Pero para 2018, estrenándose este gobierno y precisamente el secretario de Seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos ha informado que son 460,000 menores reclutados por el narco en México. Hace unos días causó especial atención un video difundido en las redes sociales. Yo lo vi aquí en Facebook, donde unos niños supuestamente de Reynosa se expresaban como los narcos mayores, daban amenazas, les preguntaban que qué iban a hacer, que iban a tablear, que iban a matar, que los iban a tirar al monte a sus enemigos. Esto es en niños entre 8 y 10 años de edad. Esto es lo que ha pasado de 2015 a 2018. Se ha incrementado la participación de infantes en un 153%
del lado de los cárteles de la droga. Es muy fácil, el día de ayer se han estado poniendo de moda este tipo de videos y de fotos en los cuales pequeñines ya retan directamente a gente que está a cargo de cárteles. El actual más mencionado es el cártel Jalisco Nueva Generación, y vemos a niños de 10 años con armas de verdad, en la realidad, amenazando, por ejemplo, al jefe de este cártel, que es el Mencho. Las palabras altisonantes del niño, o sea, obviamente son hijos también de narcos, son hijos de, muchas veces, de estos propios sicarios, quienes ya les van transmitiendo esta terrible violencia que tiene ensangrentado a México. Y ya ven que crece y crece. Eran muchísimos los muertos fueron cuando el periodo de Felipe Calderón y su terrible guerra, esa guerra mal planeada, ¿sí?, mal ejecutada, lo único que se logró fue el incremento de las muertes, de los enfrentamientos, pero también de este enorme fenómeno, los niños participando ya en grupos del crimen organizado. Fotos como las que ustedes están viendo se suben casi a diario, porque ahora las redes sociales pues son un aparador de esto que es un tipo de vida, una nueva forma de vida en el México presente, ¿sí? Esta forma de vida, pero también de muerte. Hace 3 días sorprendieron autoridades a 2 jovencitos que estaban dando muerte a otro joven, y fueron ejecutados en ese momento, muertos por las autoridades, ya que tuvieron el valor de disparar sus cuernos de chivo en contra de el ejército, de la marina, de cualquier autoridad. Vean ustedes esta cultura del desastre, del caos, cómo están educando a sus hijos estos sicarios. Pero el problema no es únicamente los hijos de los sicarios, sino que la preocupación es desde 2006, cuando Calderón implementó como estrategia, les decía, este combate frontal a los grupos organizados de la mafia de las drogas. Por supuesto, había ejércitos también de niños en las calles, niños mal cuidados, niños de la calle, niños violentados, niños desatendidos, y en ellos encuentran que pueden hacer uso de ellos. Fíjense hasta dónde llegan estas mentes criminales, que debieran de aplicárseles el peor castigo, el que a usted más le guste, por pervertir, por abusar, por criminalizar y por dejar sin futuro no solamente a esos niños, a sus familias y a nuestro país. En México la población infantil es de 5 a 17 años, asciende a 29.3 millones. 3.200.000 son explotados laboralmente
y se estima, escuchen bien, que son 460,000 quienes ya conforman ejércitos en estas organizaciones criminales. ¿Qué hace falta hacer? ¿Dejárselo a las autoridades, a los gobiernos, o ha sido también parte de descuido nuestro como sociedad, como padres, como familiares? Las organizaciones criminales reclutan a niños a partir de los 10 y 11 años para que empiecen a traficar sus productos ilícitos, tanto drogas, armas, ¿sí? O de personas, burreros, realizar asaltos, agresiones y secuestros. ¿Qué es lo que reciben a cambio estos niños sicarios, nuestros niños sicarios, los jóvenes sicarios mexicanos? Pues dinero, ropa, alimento y medicinas. Esto está comprobado, pero no crean que en demasía, porque aquí en Tamaulipas tenemos una red de células delictivas que son de niños, y estos reclutados por el cártel del norte. Así es, y les dicen los Maruchan. ¿Por qué les dicen los Maruchan? Porque de eso se alimentan, de ese producto, de esa marca, agua caliente con sopa, ¿sí? O sea, sopa hecha por harina al ser mezclada con el agua caliente. Ahí en sus lugares, ahí cuando están de estacas, ahí cuando están de halcones, ahí cuando están listos para que en una refriega y que los vaya persiguiendo la autoridad, avienten los ponchallantas, ahí donde están transmitiendo por radio los movimientos que se realizan en las vialidades. Y es que, ¿quién va a desconfiar de los niños? ¿Quiénes tienen un tránsito libre? Ellos. Pero vean ustedes estos seres inmisericordes que son las cabezas de estos cárteles, la forma en que están afectando y están dejando a México sin un futuro promisorio, un futuro benéfico, un futuro del cual estar orgullosos a los niños de hoy. Al contrario, les brindan las armas, les brindan la droga, abusan de ellos porque hay prostitución infantil, tanto de niñas como de niños. Así es. Aparte de corromperlos de esta manera, también los enseñan a deshacerse y a matar a sangre fría a cualquiera de ustedes, a cualquiera de nosotros, incluyendo sus propias familias. ¿Por qué prefieren a los niños hoy en día? Bueno, en un informe desde el 2012 daba cuenta que la gran cantidad de menores detenidos y que estaban del lado de la delincuencia organizada eran en lo que era nuestro cártel del Golfo y los Zetas, que después se dividieron y cada uno fueron a su vez un cártel distinto. Incluso participaron en enfrentamientos con militares y policías federales. Esto sucedía durante los operativos de aquellos años. Son utilizados y abusados, pues estas cabezas del crimen los consideran desechables y aparte muy útiles, porque pueden huir en algunas ocasiones rápidamente, se pueden camuflajear en la ciudad, ¿sí? En la muchedumbre. ¿Quién va a perseguir a un niño si no lleva un arma? Basta con que la tiren, la dejen en algún lugar en su huida. ¿Qué es lo que pasa con estos niños? Pues de que no pueden ser juzgados.
lo más que pasa es que llegan al Consejo Tutelar de Menores, están un tiempo ahí y saldrán nuevamente y prontamente en libertad. Por lo cual, si no son mayores de 14 o 15 años, no pueden ser juzgados. ¿Y qué creen que van a hacer al regresar? Al regresar a integrarse a la sociedad, nuevamente buscar a sus ex jefes y reintegrarse a estas células, pero ya con un poco de más edad. Y así ha sucedido con muchos. Ya vieron ustedes y supieron del caso del Ponchis, que cuando menos degolló a 4 personas. A niñas, como el caso de Jocelyn, la niña sicaria, ¿sí? Y el último, por ejemplo, de alguien que empezó desde muy joven a delinquir y a formar parte de estas células, primero como prostituta, después ya como sicaria, que incluso dice le gustaba tener sexo con quienes asesinaba. Esto es terrible, esto no es una película que se exhiba en un cine, esta no es una novela de terror, esta es una realidad que se está sintiendo, que se está viendo y que se está viviendo aquí en México. Debido a esta crisis de violencia que solo durante 2018 dejó más de 33,000 víctimas fatales, encontramos que son asesinados a diario, véanlo, chéquenlo, y es a diario de que recibimos nosotros informes en la prensa nacional de que han sido ejecutados, porque eso es lo que hacen, ejecutarlos a estos jóvenes. Entonces, si nosotros tenemos ya 460,000 jóvenes integrados a estas acciones delictivas, imagínense ustedes si del 2015 al 2018 creció en un 143%, ¿cuántos más? Tendremos 1,000,000 en el 2022. 1,000,000 de niñas y niños que lo pueden a usted, a mí, asesinar. ¿Qué hay que hacer? Este es un enorme reto inaplazable, el más grave de todos. Mientras estamos en lo que es las noticias de la política, que no siempre son buenas, escasamente buenas, mientras se están peleando si el presidente es aburrido en las mañaneras, si se dice o se desdice, los mismos que incumplieron y nos dejaron, ¿sí? Delegado de herencia este ejército de niñas y niños sicarios. Hablo de Felipe Calderón, del imbécil de Fox, de Peña. Con Peña creció enormemente, se dispararon, como ya lo he mencionado, saquen las fechas. Y en este actual gobierno sigue creciendo en este casi un año de gobierno actual. Esto tiene que pararse y ya, hay que hacer algo. Los maestros por ahí peleando su chayote, ¿sí? Algunas otras organizaciones, allá por ejemplo en Oaxaca, pues peleando que se les den privilegios en lugar de estar en las aulas, que era donde pasaban el mayor tiempo posible. Ahora los niños y niñas no tienen futuro en México. O será simplemente matar o ser asesinados con violencia o podrirse en
la cárcel. Esta es una realidad que nos avergüenza, que nos preocupa. Puede ser usted, puedo ser yo, el que mañana podamos caer en manos de estos niños sicarios que ya les enseñan desde los 10 años el manejo de armas de alto calibre, como lo es una cuerno de chivo. Cuando apenas recientemente a los ciudadanos nos han dado la oportunidad de tener armas en nuestros domicilios o en nuestros negocios, y en caso de defensa, situación de defensa, no serán ustedes condenados. Si se defienden y abaten al agresor, podrán gozar de la libertad, siempre y cuando se dé tal y cual se lo expresé. Definitivamente nos hemos olvidado de la niñez, tan desatendida la tenemos, que esto es lo que hoy se está gestando en México. Este es el semillero de delincuentes del futuro. Debemos de poner más atención en ellos. El gobierno actual debe de actuar en consecuencia y también brindarles mejores oportunidades de vida. ¿Cómo arrancar del control de las células delictivas a los que ya se encuentran dentro? Muy difícil. Si es difícil combatir a los jefes de ellos, a los mayores, imagínense rescatar a 460,000 niños. Se dice muy rápido la cifra, casi 500,000 de niñas, niños, la mayoría son niños. Y vemos que algunos entran a los consejos tutelares y después ya tienen 17 años y siguen delinquiendo. ¿Se acuerdan de Juanito Pistolas? También aquí en Tamaulipas le volaron la cabeza a las autoridades en un enfrentamiento, o por lo menos eso pareció ser. Y ahí acabó ese ejemplo para esos niños sicarios. Ya les mencioné el caso de una de estas niñas. ¿Quién no conoció también el caso de la güera loca y otras tantas más? ¿Sí? Nosotros tenemos que detener esto. Tenemos que denunciar cuando sepan acerca de una situación de la cual les estoy hablando. De que sepan de que los niños están siendo utilizados para servir a estos grupos delictivos. Pero, ¿qué es lo que también hay que cuidar? Precisamente los programas de televisión, los juegos, las películas, la forma en que nos conducimos en casa. La violencia de género se ha disparado también. Y esto es algo que afecta psicológicamente a los niños. Hay estudios que se han llevado a cabo y que demuestran de que precisamente este tipo de situaciones que suceden en el seno familiar, en nuestra sociedad, en sus comunidades, puede afectar y puede empujar a que estos niños, por coraje, por ira, opten por las facilidades que les brindan estos grupos de criminales para desquitarse incluso, ¿sí? Nuestro sistema integral de justicia penal de adolescentes impiden a los jueces dar prisión a jóvenes de entre 12 y 14 años y están siendo reclutados desde los 10. Debemos de cuidar más a nuestra juventud, porque ¿cuál es el mañana?
el futuro que le espera a México, ejércitos y ejércitos cada vez más grandes de jóvenes, de criminales. Eso es lo que estamos formando, eso es lo que estamos permitiendo, a eso es a lo que estamos contribuyendo, a un país de jóvenes asesinos. Yo soy Óscar Ramón Castañeda Montemayor y les doy las gracias por su preferencia. Muchas gracias también por sus atenciones, por sus likes, por sus contestaciones, participaciones en nuestras publicaciones, por Messenger también y en WhatsApp. Les recordamos que acudan, si quieren estar bien informados, a nuestra página, a nuestro website www.sentido-medio-común.com.mx y a nuestro canal de YouTube, donde podrán ver todos estos programas que realizamos lunes, miércoles y viernes en su programa Crítica sin Censura, y los martes, jueves y sábados con mi socio Mauricio Fernández Díaz en su programa Noticias con Sentido y Sin Censura. Reciban de ambos, de él y mío, así como de nuestra socia Reina Luisa Villafuerte RB, un gran abrazo y los mejores deseos, pero deseando también que pongamos atención en nuestra niñez para que lo que hoy está como interrogativa y como perspectiva, lo cual he expuesto, no se convierta en una afirmación, ni en una nota, ni en un programa que tenga que darles en el futuro. Buenas noches y hasta pronto.